Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, a partir del verso 9. Los patriarcas envidiosos de José lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él y lo sacó de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante el faraón rey de Egipto, que lo hizo gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Sobrevino entonces en toda la tierra de Egipto y Canaán hambre y gran tribulación, y no encontraban qué comer nuestros padres. Mas oyendo Jacob que en Egipto había trigo, envió por primera vez a nuestros padres. La segunda vez se dio a conocer José a sus hermanos, y el faraón conoció el linaje de José. Entonces envió José a llamar a su padre Jacob y a toda la familia, compuesta de 75 personas. Bajó Jacob a Egipto, donde murió, como también murieron nuestros padres. Sus cuerpos fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de plata a los hijos de Emor en Siquem. Y acercándose luego el tiempo en que se debía cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham, aumentó el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que surgió otro rey que no conocía a José. Este, engañando a nuestra raza, maltrató a los padres hasta hacerles exponer sus niños para que se extinguiese la raza. En este momento nació Moisés y fue agradable a Dios. Criado durante 3 meses en casa de su padre, fue expuesto, y la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo propio. Moisés fue instruido en todo el saber de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando cumplió 40 años, se propuso visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo maltratar a uno de ellos, se puso en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos habían comprendido que Dios les daba por medio de él la libertad. Pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente los sorprendió riñendo y trató de reconciliarlos diciendo: hombres, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Mas el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te puso de jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio? A estas palabras huyó Moisés y se fue a vivir como extranjero a la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 40 años después se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel en la llama de una zarza ardiente. Moisés se maravilló al ver la aparición, y como él se acercase para ver mejor, la voz del Señor se hizo oír: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tembloroso Moisés no se atrevió a mirar. El Señor le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto bien la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he bajado a librarlos, y ahora ven que te envié a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por jefe y juez? A ese Dios lo envió como jefe y libertador por mediación del ángel que se le apareció en la zarza. Él fue quien lo sacó, obrando prodigios y milagros en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Él es el que dijo a los hijos de Israel: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta semejante a mí. Él es el que en la asamblea en el desierto estuvo con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que escribió palabras de vida para transmitírnoslas, al que no quisieron obedecer nuestros padres, sino que lo rechazaron, y en su corazón se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué es de él. Hicieron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo
y se regocijaron en la obra de sus manos. Dios entonces les volvió las espaldas y los entregó al culto de la milicia del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Mas trajisteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. También yo os deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, como ordenó aquel que ordenó a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. Nuestros padres lo recibieron y lo introdujeron bajo la guía de Josué en las regiones de los gentiles, a los que expulsó Dios delante de nuestros padres. Así hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió favor de encontrar morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón que le edificó una casa. Mas el Altísimo no habita en obras hechas por manos de hombres, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificasteis, dice el Señor? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así sois también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que predijeron la venida del justo, del cual vosotros ahora sois los traidores y asesinos, quienes habéis recibido la ley por ministerio de los ángeles y no la habéis guardado. Al oír esto, brincaban de rabia sus corazones y rechinaban los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, lanzando grandes gritos, se taparon los oídos y se arrojaron a una sobre él, y echándole fuera de la ciudad, se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, gritó con fuerte voz: Señor, no les imputes este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Y Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos varones piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron grandemente. Saulo, en cambio, asolaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando hombres y mujeres, los metía en la cárcel. En cuanto a los dispersados, fueron por todas partes anunciando la palabra. Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Las multitudes prestaban atención a las palabras de Felipe, oyendo y viendo unánimes lo que decía y los milagros que hacía. Porque de muchos posesos salían los espíritus impuros, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos fueron curados, y hubo por ello gran alegría en la ciudad aquella. Hacía tiempo que venía practicando la magia en la ciudad un hombre llamado Simón, que tenía fuera de sí a la gente de Samaria, diciendo que él era algo grande. Todos, del más pequeño al más grande, le seguían y decían: este es la fuerza de Dios llamado grande. Lo seguían porque durante bastante tiempo los había embelesado con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe
que les evangelizaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó, y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe, viendo maravillados los prodigios y milagros insignes que hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al saber que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí ese poder, para que al que imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Mas Pedro le dijo: «Perezca tu dinero y tú con él, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni herencia en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega al Señor por si puede ser que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pues veo que estás en la amargura de la hiel y en los lazos de la iniquidad». Simón respondió: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que no me suceda nada de lo que acabáis de decir». Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvían a Jerusalén evangelizando muchas aldeas de los samaritanos. El ángel del Señor dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia mediodía por el camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Y se puso en marcha. Y he aquí que un etíope eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, superintendente de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén, regresaba, y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Dijo el Espíritu a Felipe: «Avanza y júntate a ese carro». Felipe corrió y dijo: «¿Entiendes por ventura lo que lees?». Y él dijo: «¿Y cómo he de poder si alguien no me guía?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el que lo esquila, y no abre su boca. En la humillación su sentencia fue fallada. Su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue arrebatada de la tierra». Dijo entonces el eunuco a Felipe: «Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de él o de otro?». Tomó entonces Felipe la palabra y, comenzando por este pasaje de la Escritura, le evangelizó a Cristo. Continuando su camino, llegaron donde había agua, y dijo el eunuco: «He aquí agua, ¿qué impide que sea yo bautizado?». Y dijo Felipe: «Si crees con todo tu corazón, se puede». Y respondió: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Habiendo subido del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, quien continuaba gozoso su camino. Felipe se halló en Azoto, y fue evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Y ahora el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Saulo, por su parte, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
con el fin de, si encontraba algunos que siguieran este camino, hombres o mujeres, llevarlos encadenados a Jerusalén. Iban caminando y próximos ya a Damasco. De repente les circundó un resplandor del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que lo acompañaban se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de la tierra, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, y llevándole de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien dijo el Señor en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: levántate y ve a la calle llamada Recta, y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso, pues está orando. Y vio en visión un varón llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que viese. Pero Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y decir cuánto mal hizo a tus santos en Jerusalén, y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre. Mas el Señor le dijo: anda, que este es para mí instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Saulo, hermano mío, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por el que venías, para que veas y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y tomando alimento se reconfortó, y estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco. Y luego predicaba en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que escuchaban se quedaban estupefactos y decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y aquí vino para eso, para llevarlos encadenados a los sumos sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más ánimo y confundía a los judíos moradores de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Mas cuando pasaron bastantes días, los judíos acordaron en consejo matarlo. Pero Saulo supo esta maquinación. Guardaban las puertas día y noche para matarlo, mas sus discípulos lo tomaron de noche y lo descolgaron por el muro en una espuerta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, y todos lo temían, no creyendo que fuera verdaderamente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo y lo llevó a los apóstoles, y les refirió cómo en el camino Saulo había visto al Señor, que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado paladinamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con libertad en el nombre del Señor. Hablaba y disputaba con los helenistas, los cuales intentaron matarlo, pero sabiéndolo los hermanos, lo condujeron a Cesarea y lo hicieron partir para Tarso. La iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, edificada y caminando en el temor de Dios y llena de la consolación del Espíritu Santo. Y Pedro, que lo recorría todo, llegó también a los santos que habitaban en Lida
y encontró allí un tal Eneas, paralítico postrado en una camilla desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te cura, levántate y haz tú mismo el hecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que significa Dorcas, la cual estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Mas por aquellos días se enfermó y murió. Habiéndola lavado, la pusieron en la estancia superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos que oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 varones rogándole: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Y cuando llegó, lo condujeron a la estancia superior y se presentaron a él todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Dorcas cuando vivía con ellas. Pedro echó fuera a todos, luego se puso de rodillas y oró. Se volvió después al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y viendo a Pedro se sentó. Pedro le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, y se quedó bastantes días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Hacia la hora 9, vio en una clara visión al ángel de Dios que se le presentó y le dijo: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es ello, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron a la presencia de Dios, que se ha acordado de ti. Ahora envía hombres a Jope a llamar a Simón apellidado Pedro. Él vive con un tal Simón curtidor, cuya casa está junto al mar. Cuando se fue el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que le asistían. Les explicó todo y los mandó a Jope. Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea a orar hacia la hora 6. Sintió hambre y quiso comer algo, y mientras le preparaban de comer, tuvo un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto a modo de un gran lienzo que, colgado de las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque jamás he comido cosa profana o impura. La voz le dijo de nuevo: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Y esto por 3 veces se repitió, y luego el objeto fue arrebatado al cielo. Estaba Pedro perplejo, pensando lo que podría significar la visión que acababa de tener, cuando los hombres enviados por Cornelio, habiendo averiguado dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón el apellidado Pedro. Y como Pedro seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo: ahí te buscan 3 hombres, baja y ve con ellos sin dudar, porque los he enviado yo. Bajó Pedro y dijo a los hombres: yo soy el que buscáis, ¿por qué habéis venido? Ellos dijeron: el centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que goza de la reputación de todos los judíos,
recibió aviso de un santo ángel para llamarte a su casa y escuchar tus palabras. Pedro los invitó y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día llegaron a Cesarea, y Cornelio estaba esperándolos y había convocado a sus parientes y amigos íntimos. Tan pronto como entró Pedro, Cornelio le salió al encuentro, cayó a sus pies y lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos reunidos y les dijo: vosotros sabéis que está prohibido a un judío unirse a un extranjero y entrar en su casa, pero Dios me enseñó a no llamar profano o impuro a ningún hombre, por lo cual he venido sin vacilar al ser llamado. Yo os pregunto ahora, ¿por qué me habéis llamado? Y respondió Cornelio: hace 4 días, justamente a esta misma hora de nona, estaba yo orando en mi casa, cuando se presentó delante de mí un varón con vestido refulgente y me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y recordadas tus limosnas en la presencia de Dios. Marcha pues a Jope a llamar a Simón apellidado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón curtidor junto al mar. Al momento pues te mandé aviso y has hecho bien en venir. Y ahora henos aquí a todos delante de Dios para escuchar todos los preceptos que el Señor te ha dado. Tomó Pedro la palabra y dijo: constato en verdad que Dios no tiene acepción de personas, sino que se complace en toda nación que le teme y practica la justicia. Él ha enviado palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que ha pasado en Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo a Jesús el de Nazaret lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder, el cual pasó haciendo el bien y sanando a los posesos del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que ha hecho en la región de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos prefijados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Y nos encargó predicar al pueblo y testificar que él es el constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De este dicen todos los profetas que quien cree en él recibe remisión de los pecados por su nombre. Hablaba aún Pedro cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Todos los fieles circuncisos que habían venido con Pedro se maravillaban de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Dijo entonces Pedro: ¿puede acaso alguien negar el agua del bautismo a estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le suplicaron que se quedara con ellos algunos días. Capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando subió Pedro a Jerusalén, los circuncisos discutían con él, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro,
comenzó a explicarles por orden, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, cuando tuve en éxtasis una visión. Un objeto descendía a modo de un gran lienzo, colgado por las 4 puntas desde el cielo, y llegó hasta mí. Yo lo miré fijamente, examinándolo, y vi los cuadrúpedos de la tierra, y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Mas dije: de ninguna manera, Señor, porque nada profano o impuro ha entrado jamás en mi boca. Pero la voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto se repitió por 3 veces, y todo fue arrebatado de nuevo al cielo. Y entonces mismo se presentaron en la casa donde yo estaba 3 varones enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos vinieron también conmigo, y entramos en la casa del hombre en cuestión, y nos contó cómo había visto en su casa al ángel en pie, y diciéndole: envía a Jope a llamar a Simón apellidado Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar yo a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, como al principio sobre nosotros, y recordé estas palabras del Señor: Juan bautizó en agua, mas vosotros... Capítulo 11, a partir del verso 15 del libro de los Hechos. Y al comenzar yo a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, como al principio sobre nosotros, y recordé estas palabras del Señor: Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si pues Dios les dio a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Oyendo esto, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles Dios ha concedido la penitencia para la vida. Los que se habían dispersado por la tribulación ocurrida con ocasión de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, predicando solo a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, quienes llegados a Antioquía se dirigieron también a los griegos, anunciando al Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a perseverar con un corazón firme, fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se unió al Señor. Se fue a Tarso en busca de Saulo, y habiéndolo encontrado, lo llevó a Antioquía, y estuvieron 1 año entero en aquella iglesia, e instruyeron a muchos. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Por entonces unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Se levantó uno de ellos llamado Ágabo, y movido por el Espíritu, anunció que vendría sobre toda la tierra gran hambre. Fue la que vino en tiempo de Claudio. Los discípulos, cada uno según sus posibilidades, decidieron enviar socorro a los hermanos de Judea, y así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes prendió a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir a espada a Santiago, hermano de Juan.
Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo prender también a Pedro. Eran los días de los ázimos, y habiéndolo prendido, lo encarceló y mandó que lo custodiasen, con intención de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba de este modo custodiado en la cárcel, la iglesia oraba por él a Dios sin cesar. La misma noche en que Herodes iba a hacerlo comparecer, Pedro estaba dormido entre dos soldados, atado con cadenas, y los centinelas montaban la guardia en la puerta de la cárcel. Y he aquí que se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeciente en la estancia. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo: cíñete y cálzate tus sandalias. Así lo hizo. Y añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía, y no sabía si era realidad lo que el ángel hacía, sino que se figuraba que era una visión. Pasaron la primera y segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Y habiendo reflexionado, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos reunidos y orando. Tocó a la puerta del portal y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, al conocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta y fue corriendo a decir que estaba Pedro a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Mas ella insistía en que era así. Y decían ellos: es su ángel. Pedro continuaba golpeando. Cuando abrieron y vieron que era él, quedaron estupefactos. Pedro les hizo señas con la mano que callasen, y contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: comunicadlo a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro sitio. Al venir el día, hubo una gran turbación entre los soldados por lo que habría sido de Pedro. Herodes lo buscó y, no hallándolo, interrogó a los guardias y los mandó a justiciar. Descendió luego de Judea a Cesarea, donde permaneció. Herodes estaba irritado con los tirios y sidonios, que de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, que era camarero del rey, solicitaban la paz, porque su país se abastecía del país real. El día señalado, Herodes, vestido con atavíos reales y sentado en el tribunal, los arengó, y el pueblo gritaba: es un Dios que habla y no un hombre. Pero en aquel instante lo hirió el ángel del Señor por no haber glorificado a Dios, y roído de gusanos, expiró. Mientras tanto, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, después de haber cumplido su misión, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, apellidado Marcos. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores: Bernabé y Simón el llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras celebraban ellos el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, desde donde se embarcaron hacia Chipre. Y llegados a Salamina, se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
Tenían también a Juan como auxiliar, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, encontraron a un mago pseudoprofeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente, el cual llamó a Bernabé y a Saulo deseosos de oír la palabra de Dios. Pero Elimás el mago, tal es el significado de su nombre, se les oponía, procurando apartar al procónsul de la fe. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno de Espíritu Santo, clavó en él sus ojos y le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de hacer tortuosos los caminos rectos del Señor? Pues ahora la mano del Señor está sobre ti, te vas a quedar ciego sin ver el sol por cierto tiempo». Y en el mismo instante cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y dando vueltas buscaba quien le llevara de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó lleno de admiración por la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y los suyos llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron su viaje y de Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Pablo se levantó y haciendo con la mano señal de silencio, dijo: «Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su exilio en tierra de Egipto, y con brazo poderoso los sacó de ella. Por espacio de 40 años los asistió en el desierto, y después de haber destruido a 7 naciones en tierra de Canaán, les dio la posesión de sus tierras. Al cabo de unos 450 años, después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y habiéndolo depuesto, suscitó para ellos como rey a David, hijo de Isaí, de quien dio testimonio diciendo: «He hallado a David, varón según mi corazón, quien cumplirá todos mis deseos». Dios, según sus promesas, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Cuando estaba para terminar su misión, Juan decía: «No soy yo lo que vosotros creéis que soy, sino que viene en pos de mí aquel de quien no soy digno de desatar la sandalia». Hermanos, hijos de la estirpe de Abraham, y los que teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus jefes han cumplido sin saberlo las palabras de los profetas que se leen cada sábado, y sin haber hallado ninguna causa de muerte, le han condenado, y han pedido a Pilato que lo matase. Y así que cumplieron lo que acerca de él estaba escrito: lo bajaron del leño y lo sepultaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, el cual se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, la promesa hecha a nuestros padres. Dios la cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», y que Dios lo ha resucitado de los muertos, de forma que no vuelva más a la corrupción,
lo había afirmado: yo os daré las cosas santas y verdaderas de David, por lo cual dice también en otra parte: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Pues David cumplía durante su vida la voluntad de Dios. Murió y fue sepultado con sus padres y vio la corrupción. Pero el que Dios ha resucitado no vio la corrupción. Sabed pues, hermanos, que por medio de éste se os anuncia la remisión de los pecados, y quien cree en él es justificado de todas las cosas, de las que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Mirad por tanto que no os suceda lo dicho en los profetas: ved, despreciadores, y admiraos y desapareced, porque una obra voy a ejecutar yo en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Y al salir le rogaron que continuara hablando de lo mismo el próximo sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos temerosos de Dios seguían a Pablo y a Bernabé, los cuales hablaban con ellos, exhortándolos a permanecer en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de celo y se opusieron con blasfemias a lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda libertad: a vosotros había que anunciar antes que a nadie la palabra de Dios, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles, que así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la salud hasta el fin de la tierra. Los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna, y se difundía la palabra del Señor por todo el país. Pero los judíos concitaron a las mujeres religiosas y nobles y a los príncipes de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. En Iconio entraron también en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal modo que creyó una gran muchedumbre de judíos y gentiles. Pero los judíos, que no quisieron creer, excitaron a los gentiles y los indispusieron contra los hermanos. Se detuvieron allí bastante tiempo, plenamente confiados en el Señor, que testificaba en favor de la palabra de su gracia, obrando por su medio prodigios y milagros. La población de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y como se produjo un tumulto de los gentiles y los judíos, en unión de sus jefes, se dispusieron para ultrajarlos y apedrearlos. Pero ellos, dándose cuenta, fueron en busca de refugio a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores, donde se pusieron a anunciar la buena nueva. En Listra había un hombre imposibilitado de los pies, sentado, cojo de nacimiento, jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser curado, dijo en alta voz: levántate y tente derecho sobre tus pies. Y dio un salto y echó a andar. Las multitudes, al ver lo que había hecho Pablo, se pusieron a gritar en Licaonio: los dioses en forma humana han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el más elocuente. El sacerdote de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, llevó toros adornados con guirnaldas ante las puertas, y en unión de las multitudes querían ofrecer un sacrificio. Cuando lo supieron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de las multitudes gritando: Amigos, ¿a qué hacéis esto? También nosotros somos hombres como vosotros, que hemos venido a anunciaros que dejéis esas vanidades y os convirtáis al Dios vivo, que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, el cual ha permitido en las pasadas generaciones que todas las naciones siguiesen sus caminos. Sin embargo, no ha cesado jamás de dar testimonio sobre sí mismo, haciendo el bien, mandándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, y llenando vuestros corazones de alimento y de felicidad. Aún con estas palabras, a duras penas, lograron impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Entonces vinieron de Antioquía e Iconio judíos que se ganaron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Mas habiéndolo rodeado los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente marchó a Derbe en compañía de Bernabé. Después de haber evangelizado aquella ciudad y haber hecho un buen número de discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Les consagraron presbíteros en cada iglesia. Después de haber orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue y bajaron a Antioquía. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Cuando llegaron, reunieron la iglesia y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos, y que había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y permanecieron largo tiempo con los discípulos. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Pero algunos que descendieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según el rito de Moisés, no podéis salvaros. Después de un altercado y discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros de entre ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, después de haber sido acompañados por la iglesia, atravesaron la Fenicia y Samaria, narrando la conversión de los gentiles y causando un gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y contaron entonces todo lo que Dios había hecho con ellos. Se levantaron entonces algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y dijeron que los gentiles debían circuncidarse y mandarles guardar la ley de Moisés. Los apóstoles y ancianos se reunieron para estudiar este asunto. Tras una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que hace mucho tiempo Dios me eligió entre vosotros para que los gentiles oyesen la palabra del evangelio por mi boca y creyesen. Y Dios, conocedor de corazones, testificó en su favor, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no ha hecho diferencia alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. Ahora bien, ¿a qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Pero creemos ser salvos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la multitud se calló y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaban todos los prodigios y milagros que había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Cuando ellos terminaron, habló Santiago y dijo: hermanos, escuchadme.
Simón ha contado cómo Dios dispuso desde el principio tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto están de acuerdo las palabras de los profetas, según está escrito: después de esto volveré y restauraré la tienda de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás hombres busquen al Señor, y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, autor de estas cosas, conocidas desde la eternidad. Por eso juzgo yo, no hay que inquietar a quienes de los gentiles se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Pues Moisés tiene desde antiguo en cada ciudad sus predicadores que lo leen los sábados en la sinagoga. Entonces los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas el llamado Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos. Ellos les escribieron esta carta: los apóstoles y los ancianos vuestros hermanos, a los hermanos de entre los gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos de los nuestros, sin nuestro mandato, os han inquietado con sus palabras y han agitado vuestras almas, hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han entregado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os hemos enviado pues a Judas y a Silas, que os anunciarán lo mismo de palabra, porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no poneros ninguna carga más que estas necesarias: absteneros de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y animales ahogados y de fornicación. De estas cosas haréis bien en guardaros. Adiós. Los delegados descendieron a Antioquía, donde reunieron a la muchedumbre y entregaron la carta, y habiéndolo leído, se alegraron con este consuelo. Judas y Silas, que eran también profetas, consolaron y confortaron a los hermanos con muchas palabras. Al cabo de cierto tiempo, los enviaron con saludos de paz a los hermanos que los habían delegado. Pero Silas decidió permanecer allí y partió solamente Judas. Y Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y evangelizando la palabra del Señor en unión de otros muchos. Pasados unos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en que anunciamos la palabra del Señor, a ver cómo están. Bernabé quería tomar consigo a Juan el llamado Marcos. Pablo, en cambio, juzgaba que no debían tomar consigo al que les había dejado en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo discusión entre ellos y terminaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Llegó a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de él. Pablo quiso que partiese con él, lo tomó pues y lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Y según iban pasando por las ciudades, les recomendaban guardar los decretos dados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron a la Frigia y el territorio de Galacia, impedidos por el Espíritu Santo de anunciar la palabra en Asia, y llegados a Misia, intentaron entrar en Bitinia,
pero no se lo permitió el Espíritu de Jesús. Y dejando a un lado la Misia, descendieron hasta Tróade, y durante la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio puesto en pie le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente después de la visión, intentamos pasar a Macedonia, persuadidos que Dios nos había llamado para evangelizarlos. Zarpando pues de Tróade, fuimos derechos a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, la primera ciudad de esta parte de Macedonia, colonia en la que permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde pensábamos que estaba el lugar de oración. Nos sentamos y hablamos con las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que atendiese a las cosas que Pablo decía. Después de haber sido bautizada con toda su familia, nos suplicó: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ello. Otra vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu adivinador, la cual con sus adivinaciones procuraba a sus amos muchas ganancias. Siguió a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días. Molestado Pablo, se volvió y dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te mando salir de ella. Y salió en el mismo instante. Y viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante los magistrados. Y presentándolos a los pretores, dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros, siendo romanos, no podemos aceptar ni practicar. La multitud se sublevó contra ellos y los pretores mandaron rasgarles los vestidos y azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los guardase con cuidado, el cual, al recibir tal mandato, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. Y de repente se produjo tan gran terremoto que se conmovieron los cimientos de la cárcel, se abrieron al punto todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, creyendo que los presos se habrían fugado, desenvainó la espada para matarse. Mas Pablo le gritó: no te hagas daño, que todos estamos aquí. Pidió una luz y entró y se echó temblando ante Saulo y Silas. Los sacó fuera y dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús